Bueno, además de ser el presidente de la Comisión de Educación del Episcopado Argentino, y usted fue nombrado directamente por el Papa en el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz. También estoy en el Pontificio Consejo para la Cultura. De América Latina. En la Comisión para América Latina. En la Comisión para los Bienes Culturales de la Catequesis. Por tanto, es muy importante para los lectores comprender si sus recientes críticas al Manual de Educación Sexual para la escuela secundaria que distribuyó el gobierno son personales o representan el sentir institucional de la Iglesia. Ante todo, una pequeña corrección. ¿Cómo no? No es un manual escolar, sino es una recopilación de materiales para la formación de formadores. El ministro de Educación de la Nación ha remarcado recientemente que en realidad la difusión de ese texto ha sido parcial, luego se ha publicado que unos 5.000 educadores lo habrían recibido y demás, ¿no? Ahora, en cuanto a su pregunta, yo diría que como presidente de la Comisión de Educación, supuesto que he venido siguiendo la temática educativa desde hace mucho tiempo, yo hablo en cuanto obispo de la Iglesia y ocupando ese cargo. No hago una consulta previa para ver si efectivamente estoy respondiendo a una evaluación institucional. Respondo de acuerdo a la doctrina de la Iglesia y a lo que yo conozco tanto del subsistema educativo católico en la Argentina como de estas materias de las cuales he hablado, ¿no es cierto?, por la experiencia incluso de mi propia diócesis. Y específicamente con el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, ¿conversó este tema y él participa de sus opiniones? No ahora, pero hemos hablado muchas veces de esto porque siendo yo obispo auxiliar de Buenos Aires, en cuanto el cardenal Bergoglio se hizo cargo de la arquidiócesis, él era antes arzobispo coadjutor, me nombró a mí vicario de educación de la arquidiócesis. Lo fui durante unos meses hasta que fui trasladado a La Plata, de tal manera que conozco su pensamiento y él el mío, ¿no? Por otra parte... ¿Y en este caso coincide? ¿Perdón? ¿Y en este caso no lo he coincide? consultado expresamente, pero estoy seguro que sí. Por otra parte, en realidad estos problemas que muchas veces se ventilan en las reuniones plenarias del episcopado nos permiten advertir que existe una identidad de pensamiento entre los obispos en estas cuestiones que son fundamentales. Además, el episcopado argentino ha hecho declaraciones y publicaciones sobre educación sexual, de modo que hay un consenso acerca de cómo debiera enfocarse esta asignatura. Me extraña un poco que a veces se suele afirmar que la Iglesia está en contra de la educación sexual, o si yo hago unas declaraciones como las recientes, se afirma eso. Y no es así. No solo no es así, sino que estamos empeñados en instrumentar a nuestros colegios, donde está funcionando. El año pasado yo publiqué en el diario El Día de la Plata un artículo con este título: Educación sexual, sí, pero ¿cuál? El problema es ese. El problema es la orientación que hay que darle a esta materia. Creo que constituye una oportunidad muy interesante para transmitir una valoración adecuada de la sexualidad humana. Estoy mal informado, usted inicialmente estaba en contra de la ley 26.150 que estableció la obligatoriedad de la educación sexual. No en contra de la ley, sino en ciertas disposiciones de la ley, sobre todo en el debate previo, acerca de precisamente de qué idea de la sexualidad se quería transmitir. El problema en el fondo es la cuestión antropológica. ¿Usted estaba de acuerdo en que exista una obligatoriedad de educación sexual? El tema es ¿cuál? ¿O usted consideraba que eso tenía que ser optativo de cada establecimiento educacional y no debería haber una ley que obligase a la educación sexual? Yo creo que no había que soslayar el papel de las familias, sobre todo en los primeros tramos del currículum escolar, y que sería más razonable que la escuela ayudara a los padres de familia para que en esos tramos iniciales sean ellos los transmisores de estos conocimientos y de estas valoraciones. En cambio, en la escuela secundaria ya es más propio que pudiera establecerse un proceso curricular.
O sea, hacía que fuera obligatorio a partir del colegio secundario. Claro. Pero de todas maneras, la cuestión principal, me parece... Luego es cuál, no, no. Sí, es la cuestión antropológica, digamos. Ahí vamos, vamos a ir con varias preguntas en ese punto. Quería simplemente clarificar si usted estaba a favor o en contra de la existencia de una ley. Más allá porque también hay que tener cuidado con la manía legislativa, que en la Argentina ha sido muy perniciosa. En la Argentina hay muchísimas leyes que no se cumplen y no se conocen, y parece que todo se arreglaría si uno sanciona una ley. Pero otros países y otras culturas nos han mostrado que el proceso puede ser distinto, que importa mucho atender a la realidad cultural de la gente, a cuáles son sus aspiraciones, sus vivencias, sus hábitos. En líneas generales, la mayoría de los países tienen leyes similares. La diferencia es que se cumplen en unos países y en otros no. Así es, pero también ocurre que en temáticas como estas, muchas veces hay orientaciones ideológicas que se imponen de un modo hegemónico sin que haya suficiente atención a la realidad y, por otra parte, sin un debate apropiado, porque a veces sabemos muy bien nosotros que los debates en el Congreso de la Nación o en las legislaturas provinciales no son verdaderos debates, se votan cosas a veces decisivas, importantes. Se refiere a disciplina partidaria. Y que exactamente. Dígame, me informan que la gran mayoría de la Iglesia Católica comparte su preocupación sobre los temas de bioética, el aborto, la educación en general, pero que temen que su estilo pueda generar irritación. O sea, concretamente dice que usted no actúa metafóricamente como un príncipe de la Iglesia, sino que exhala un aire de seguridad, de superioridad, que puede o temen que pueda llegar a producir rechazo. ¿Usted cree que entre sus defectos puede encontrarse algún grado de soberbia intelectual? Por supuesto que puede haber. Yo he sido profesor muchos años, uno se acostumbra a la cátedra, entonces cada vez que habla parece que está dando cátedra. Pero también esa impresión puede deberse a que yo trato de expresarme siempre con mucha claridad y en lo posible con concisión. Entonces ese hábito de ir al corazón del asunto muchas veces puede transmitir la impresión de que uno habla con exceso de seguridad, pero todos tenemos dudas, todos reflexionamos y antes de pronunciarnos sobre un tema difícil, espinoso, tratamos de informarnos, de estudiar y demás, ¿no? Yo tengo una inclinación intelectual a la síntesis y a la concisión. Entonces muchas veces puede ser eso. Ahora, en cuanto a la cuestión de la humildad y de la soberbia, bueno sería que yo diga, a mí a humilde no me gana nadie. La mayor de las soberbias es la semisoberbia, aquella que puede lograr incluso, por ejemplo, plantear esto que usted dice. No, o sea, además la contradicción que sería decir yo miento, estoy mintiendo, digo la verdad. Es mucho más fácil de lo que uno piensa el camuflaje de la humildad. ¿Es cierto que usted aspiraba a ser arzobispo de Buenos Aires, el lugar que finalmente ocupó el cardenal Bergoglio? No, de ninguna manera. Yo no aspiraba tampoco a ser obispo, le puedo decir con toda sinceridad. Mi inclinación era dedicarme a los estudios. Nunca pude hacerlo de un modo profesional, digamos, ¿no? Por ejemplo, cursé mi licenciatura mientras era vicario parroquial, trabajando cotidianamente en una parroquia de mucho empeño pastoral. Lo intelectual a usted le genera mucho placer. Sin duda. Pero entonces quiero decir esto, luego comencé a enseñar en la Facultad de Teología, pero fui rector de un seminario, tuve que ocuparme de cuestiones materiales, administrativas, y luego cuando me parecía que podía por fin dedicarme profesionalmente a esto, me hacen obispo. ¿Y profesionalmente esto qué sería distinto de ser obispo? ¿Por qué no? No, en este sentido, quiero decir, dedicarme solamente a los estudios, a la parte intelectual. A la parte intelectual. Es decir, que es un aspecto pastoral muy importante. No habría que olvidar, yo creo que la dedicación a la filosofía cristiana o a la teología tiene una importancia pastoral de primera mano, sobre todo en este momento en que la Iglesia está empeñada en una evangelización de la cultura. Dígame, ¿se puede decir que el cardenal Corrachino fue su pater seraphicus, su mentor, El cardenal Corrachino fue un hombre extraordinario, ¿no? Un hombre de una gran bondad,
de una gran bonomía, con una buena formación intelectual. Yo lo he querido mucho y él me ha querido mucho a mí. Fui su obispo auxiliar durante 6 años y lógicamente he recibido mucho de él, ¿no? Ahora eso de maestro, no sé si decir que ha sido mi maestro, lo quiero y lo recuerdo afectuosamente como un padre. Como un padre. Al cumplirse 11 años de la muerte del cardenal Corrachino, usted dijo textualmente algunas veces, y no solo a causa de la agudeza de su estilo, en la que a lo mejor usted podría sentirse reflejado, produjo enfado y fastidio a ciertos manipuladores de la opinión, a quienes haciendo valer el poderío exorbitante del micrófono o la página impresa, imponen la dictadura de cierta unanimidad ficticia de criterio. Leyendo este párrafo, me vino a la mente la idea de preguntar, ¿usted coincide con la idea del gobierno de que los medios tienen un excesivo poder o que a veces abusan de ese excesivo poder? No, de ningún modo lo diría como una generalización. Yo en ese momento pensaba en lo que sufrió el cardenal respecto de cierta repercusión de afirmaciones suyas, sobre todo porque ha habido algunos periodistas que lo hostigaron de un modo particular. Por esa agudeza que usted marca sí, textualmente, de estilo y de síntesis, en la que usted puede sentirse reflejado. No me podría comparar, porque en el cardenal eso procedía con una espontaneidad prosaico, que yo no tengo. Claro. No prosaico, era, ¿cómo diré? Él sintonizaba de un modo más espontáneo con la opinión de la gente. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido subir a un taxi en aquella época cuando él decía alguna cosa picante y que el taxista dijera, ah, usted que es cura, dice, oh, qué bien lo de Corrachino, tiene razón. Dígame, también fuentes eclesiásticas le asignan a usted haber influenciado en la formación de un numeroso sector conservador dentro de la Iglesia argentina. ¿Usted mismo se define como más conservador que la media de sus pares o no? Es muy difícil hacer una calificación de ese tipo, porque la divisoria entre conservador y progresista, como en derecha o izquierda, son categorías que no se pueden aplicar rigurosamente en el ámbito de la Iglesia, sobre todo en el ámbito de los pastores. De hecho, en el episcopado argentino existe una unanimidad fundamental sobre los principales temas. ¿Y qué significa ser conservador? Una persona, por ejemplo, que ha desarrollado un área vastísima de pastoral social, como lo hemos hecho aquí en la Arquidiócesis de La Plata, que ha intervenido en discusiones sobre la problemática de la deuda externa, como yo lo he hecho, puede ser llamado sin más conservador. Entonces, me parece que esas calificaciones no reflejan la realidad. Déjeme usar otra. Yo podría decir esto, sí, pero en el orden teológico y sí, filosófico, soy un hombre de la tradición. Me identifico con la gran tradición de la Iglesia, que no es una cosa de poco tiempo, ¿no? Sino que tiene 2000 años. Y un poco también por la orientación de mis estudios, los padres de la Iglesia, los teólogos de la Edad Media, luego la filosofía contemporánea. Todo eso me ha permitido advertir que existe una gran continuidad en esa tradición que es siempre idéntica y siempre nueva. Leí un texto suyo titulado La Iglesia y la cultura del rock, donde usted se quejaba de la cultura rockera y decía que le daba pena que poseyendo la Argentina una riqueza folclórica tan grande, millones de jóvenes quedarán cautivados por el fenómeno del rock. Y decía usted mismo, con sus propias palabras, que corría el riesgo de ser considerado troglodita y exagerado. Estas son palabras suyas calificándose a usted mismo como un riesgo, como algo potencial. ¿Teme serlo realmente, troglodita y exagerado? No, pero yo he dicho eso porque me dicen tal. Y porque a veces el decir algo que nadie dice y que suena un poco discordante con la opinión general, le ubica a uno en una posición muy especial, como si uno fuera un marciano que acaba de aterrizar en un ovni. Leí que Freud no está entre sus simpatías, pero no puedo dejar de preguntarle... Pero lo he estudiado, La clásica pregunta de Freud era, bueno, ¿qué tiene que ver usted con eso que le pasa? Si le dicen troglodita y exagerado, ¿cree que
¿Es por casualidad o que hay algún motivo? Depende de quién lo diga, en qué circunstancia, Pero en por qué general, asunto, etc. cuando usted escucha eso, digo que se le repite. La exageración tiene que ver quizá con el acento más ferviente que uno pone en determinado tema que desea subrayar. Ahora, lo de troglodita no, porque eso tiene que ver con las cavernas. Yo no me siento identificado con las cavernas, ni mucho menos. Entiendo perfectamente. Digo, a título personal ya, ¿qué fue lo que más le molestó de este manual de educación sexual? Yo leí todos sus comentarios, si usted tuviera que colocarlo en orden de importancia, ¿qué fue aquello que más le preocupó? Ha sido, yo creo, la frustración que significa reducir el fenómeno complejo, bellísimo y sagrado de la sexualidad humana a la perspectiva de género y por tanto convertirlo en una construcción sociocultural. Y también, y esto desde el punto de vista intelectual, filosófico, la escisión que se practica en la naturaleza humana, en la realidad viviente de la persona humana, entre el bios y las restantes dimensiones. Es decir, no se advierte que hay una continuidad en la unidad viviente del hombre entre lo biológico, lo psicológico, lo afectivo y lo espiritual. En esto yo veo la huella de Descartes, porque fue él el que inició esa separación, de tal manera que él privilegia, y esa tradición que se encuentra ahora, por ejemplo, en el constructivismo social y nociológico, esa tradición pone el acento en la libre creatividad del hombre que se hace a sí mismo y rechaza lo que se llama reductivamente natural, lo dado, digamos así, ¿no? Y por tanto también lo biológico, de tal manera que el hombre puede hacer con su bios lo que quiera. Me parece que allí hay una clave desde el punto de vista filosófico en la interpretación de la sexualidad y que tiene que ver en el fondo con una idea acerca de la persona humana o de la naturaleza de la persona y de sus actos. Lo escuchaba con el enfoque sociocultural de lo biológico y me preguntaba si finalmente cuando uno fuese a la causa de las causas, a la causa irreductible, la cuestión de fondo es que se subjetiviza lo objetivo, que no hay nada objetivo, que en realidad la cuestión de fondo suya es que se convierte todo en subjetividad. ¿Es una interpretación correcta? Pero lo objetivo y lo subjetivo son correlativos. Lo dado y lo hecho están en una vital continuidad. Entonces, la problemática que asoma en la distinción a la que usted alude es la del relativismo, en todo caso. Es decir, no es que todo es idéntico e inmutable, pero tampoco todo es absolutamente cambiante y variable, ¿no? El relativismo y la subjetividad son primos hermanos, porque en realidad se tiene que dar la posibilidad de que sea todo sociocultural, finalmente todo es subjetivo. Todo tiene que ver con que la persona puede construir, que la materia pasa a ser secundaria, que no habría verdades objetivas. Sí, pero en definitiva lo que no habría es una creación, ¿no? No habría algo dado, no habría naturalezas, digamos así, ¿no? El concepto de naturaleza es el que está en todo caso en crisis desde esta perspectiva. Y el de verdad. Y el de verdad, objetivo. Claro, efectivamente. O sea, finalmente la cuestión de fondo es objetividad la versus de la verdad. subjetividad. Es decir, lo que no se advierte en un planteo constructivista extremo es que existe un dinamismo natural de la inteligencia hacia la verdad. Por eso la cuestión final es objetivo versus subjetivo y la idea de la verdad, lo que está en discusión. Exactamente. ¿Por qué calificó al manual de neomarxista? O a este, yo insisto en llamarlo manual. A este. Me ha llamado la atención que algunos han tomado ese calificativo como un insulto, pero lo que yo intentaba simplemente era identificar una línea de pensamiento, porque ha habido grandes pensadores neomarxistas. Se me ocurre, Antonio Gramsci es un neomarxista, la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, Adorno, que en estética ha hecho contribuciones muy interesantes, de algún modo Foucault también, ¿no?
Entonces no veo por qué hay que tomarlo como un insulto. Yo discrepo de esa orientación y la discuto, pero no lo dije con una carga peyorativa. No tiene peyorativo, exactamente. Pero le puedo explicar por claro. qué. Porque en esta recopilación de materiales se hace un hincapié muy, muy fuerte en concebir la sexualidad desde la dialéctica del poder. La relación entre los sexos sería siempre la dialéctica entre poderes hegemónicos que tienen que tratar de vencer el uno al otro, ¿no? E incluso se intenta llevar la dialéctica del poder con la carga de hegemonismo que ello supone al corazón de la familia. Yo me acordaba, no está citada, que yo recuerde en este documento de 302 páginas, en los años 60 se publicó en Estados Unidos un libro, La dialéctica del sexo, de Shulamit Firestone, que era varias preguntas sobre ese tema. Un personaje interesante. Canadiense, judía. Sí, un personaje interesante del feminismo de aquella época, ¿no? Bueno, precisamente ella decía que el error de Marx había consistido en limitar la alienación del hombre a la propiedad privada, cuando la alienación del hombre está en la diferencia de los sexos. Entonces habría que llevar allí la dialéctica, ¿no? Para lograr el empowerment de la mujer, superando así una tradición hegemónica del Usted se refiere al libro La dialéctica del sexo. La dialéctica del sexo. De la feminista Firestone. ¿El hecho de que haya sido judía le parece que en algún sentido pudo haber contribuido a esa percepción? No, yo diría que al contrario, porque uno siente que en realidad la concepción bíblica del hombre, que ha sido luego vehiculizada por la tradición judeo-cristiana, muestra otra imagen de la sexualidad. Es la que aparece en las primeras páginas del Génesis. La imagen y semejanza de Dios está en la naturaleza humana, que se realiza concretamente como naturaleza masculina o naturaleza femenina. A la gran cantidad de pensadores marxistas, directamente fundadores del propio sistema comunista en la Unión Soviética, es un tema que siempre se debate. O sea, la proporción que había de judíos en la Unión Soviética creo que era el 1 por 1000 y en los cargos importantes del partido superaban el 20%. Es decir, ¿hay alguna relación entre dialéctica y judaísmo? Pero eso me parece que en la misma Unión Soviética cambió rápidamente, porque dependía un poco de, en cuanto la revolución se estableció y volvió a surgir el ancestral nacionalismo ruso, ahí comenzó la persecución de los judíos. Entonces yo no le veo, yo creo que más bien nosotros tenemos que apuntar a una concepción bíblica del hombre que se ha hecho cultura en los pueblos de América Latina también, aún de un modo no reflexivo, pero se manifiesta espontáneamente en la vida del pueblo latinoamericano. ¿Hay una sexualidad marxista? No sabría decirle eso. No. Usted se refiere más a una interpretación. Yo estoy hablando exactamente de la interpretación de la sexualidad. En ese sentido, ¿no? En cuanto a la intromisión de esta problemática dialéctica en la relación de los sexos, yo lo pensaba por referencia a la Firestone, pero además porque he citado Foucault, ¿no? Y Foucault tiene mucho de eso. Hay una de las contribuciones que aparecen en esta recopilación debida a la profesora Gabriela Morgade. Ella dice que ¿Leo textualmente? Sí. Usted dice, una mención a Michel Foucault que se inspira a Morgade para afirmar que la sexualidad es una cuestión política, hasta tal punto que cuanto más se la niega o se reprime socialmente, más se la alude, más se la nombra. Así es. Entonces allí hay algo de esto, ¿no? Que además Morgade sostiene que nosotros somos tributarios de una tradición absolutista judeocristiana, que ha impuesto un modelo moralizante. Yo creo que no es así. Y lo emparenta además con el capitalismo a partir del siglo XVIII, con el capitalismo. De hecho, Firestone lo que sostiene es que la desigualdad de género genera la sociedad patriarcal y lo que hay que dar es empoderamiento a la mujer para que se termine con la sociedad patriarcal, que es la base del capitalismo. Sí, pero la antropología muestra que las cuestiones patriarcales y matriarcales han cambiado muchísimo en
en las diversas culturas, y ha habido culturas matriarcales, etcétera, ¿no? De tal manera que todo esto me parece inconsistente. Ahora, cuando uno habla de un influjo neomarxista, se está refiriendo precisamente a ciertos acentos, no que asuman expresamente una sexualidad marxista, una sexualidad que no existe. ¿Estuvo alguna vez en la ex Unión Soviética? No. No. Yo conozco bastante bien Rusia. Me tocó 4 años ser el secretario de la Cámara de Comercio Ruso-Argentina. Conozco bastante bien. Y pude percibir como una de las mejores herencias del sistema marxista, casualmente la mayor autonomía de las mujeres. En sus estudios, ¿usted reflexionó sobre el papel de la mujer en las sociedades que llevaron adelante el marxismo a través del comunismo? No expresamente, pero lo que he recibido por publicaciones de divulgación y demás, no me parece que eso esté tan claro. Por empezar, la descomposición de la familia que se ha dado en la Unión Soviética, el papel de la mujer en trabajos inhumanos o ajenos a su condición, me parece que no puede hablarse de una reivindicación del rol de la mujer, a no ser como una categoría ideológica. Por otra parte, uno encuentra en épocas cristianas que la promoción de la mujer se había convertido en un hecho real y que cuando la cultura se descristianiza y vuelven reminiscencias paganas a impostarse efectivamente en las costumbres, otra vez vuelve el menoscabo de la situación de la mujer en la sociedad. El caso, se ha citado eso a propósito del periodo napoleónico y demás, ¿no? Como al imponer nuevas categorías sociales, el derecho romano, por ejemplo, ¿no? La mujer ha vuelto a situaciones de inferioridad jurídica de las cuales había logrado emerger gracias al influjo del cristianismo. O sea, usted no percibe una relación de comunismo con empoderamiento de la mujer, que el comunismo buscó políticamente darle poder a la mujer. No, yo no lo veo. ¿Estuvo en China? No, tampoco. Lo que recuerdo, por ejemplo, en mis lecturas juveniles, es que énfasis ponía Mao en una categoría que es de origen bíblico, la del hombre nuevo, ¿no? Con ese intento, en el fondo, de modificar la condición humana. Ahora, la triste experiencia histórica muestra dónde fue a parar esa categoría, ¿no? Me llamaba la atención entonces que se hubiera adoptado o usurpado, ya que Mao provenía de una cultura muy diversa, algo que aparece en las cartas de San Pablo, la novedad cristiana como una profunda renovación del hombre, ¿no? No, en China el comunismo produjo una mejora a la situación de la mujer gigantesca. Son los atrasos enormes de China, casualmente, que la mujer no solamente no tenía ningún derecho, era vendida por los padres, era una situación de arcaísmo muy grande, y casualmente Mao, sus ejércitos estaban llenos de mujeres y aprovechaba esa situación para encontrar un elemento que potenciara la revolución, ¿no? Ahora hay que ver si eso provenía del marxismo, del maoísmo en cuanto tal, de la ideología maoísta, o si era un resultado del occidente moderno, ¿no? Si era en todo caso un reflejo de la Ilustración. Del marxismo en sí mismo frente a una sociedad confuciana, ¿no? Claro, exactamente. Dígame, ¿percibe usted que las mujeres, en el caso de la Argentina, a la que paradójicamente se buscaría proteger al decir, por ejemplo, tenía una visión reduccionista sin referencia al amor y la ética, constructivista porque detesta la distinción de complementariedad de los sexos? Si usted hace toda una crítica a estos textos basados en que en realidad no hay mención al amor, no hay mención a la familia, a la diferencia biológica de la mujer. Digo, ¿percibe usted que a pesar, y paradójicamente decía, de que claramente se percibe en su crítica a esta especie de manual la cuestión de género malentendida, que son las propias mujeres, o mayoritariamente las mujeres, las que más se oponen a esta mirada de la sexualidad de la Iglesia?
Es decir, supuestamente lo que serían el sujeto a defender son las que más se quejan de una mirada excesivamente conservadora de la Iglesia. Son mujeres que, por lo general, han adquirido una ilustración en esta filosofía, porque no se trata... El feminismo. Exactamente, es decir, una educación feminista, pero no es el caso, me parece a mí, de la mayoría de las mujeres argentinas, ¿no? Ahora, la cuestión, lo que usted apunta acerca del amor, ¿no? Esto me parece que es un punto clave, porque aún desde el punto de vista intelectual, existe una tradición muy interesante de filosofía del amor, de discusión entre eros y agape. Eso quería preguntar, para usted cristiana. ¿No existe la posibilidad de eros sin agape y de agape sin eros? ¿Perdón? Para usted no existe la posibilidad de eros sin agape y agape sin eros. O sea, usted ve que las dos cosas tienen que ir juntas. El Papa Benedicto XVI lo explica muy bien en su primera encíclica, Deus Caritas Est, ¿no? El eros debe ser valorado humanamente y uno encuentra, por ejemplo, en los clásicos griegos, toda una filosofía del eros que incluso ha sido asumida por los padres de la Iglesia. Ahora bien, el eros tiende a un ideal de perfección y de belleza que no puede lograr por sí mismo. Y me parece que la plenitud humana se da cuando el eros puede sintonizar con el agape, que es un amor que desciende. Lo mismo se da en el orden de la inteligencia, ¿no es cierto? Es decir, la filosofía pagana que ha alcanzado cumbres extraordinarias, la filosofía griega que ha alcanzado cumbres extraordinarias en cuanto a la develación del misterio del hombre y demás, cuando se encuentra con la revelación cristiana, se potencia extraordinariamente. Eso lo han visto los padres de la Iglesia, tanto los que han adoptado el camino platónico, neoplatónico, como los que han descubierto a Aristóteles. Bueno, me parece que lo mismo se da en el plano de la afectividad y de la voluntad, ¿no? El eros y el agape tienden a sintetizarse. No, y a potenciarse. De tal manera que, por ejemplo, yo pienso en el amor conyugal cristiano, el eros es plenamente asumido en un dinamismo de agape que le da a ello profundidad humana y al mismo tiempo dimensión meritoria, espiritual de caridad. Creo que nadie discutiría eso. La pregunta es, digamos, una cosa es condición necesaria y no suficiente. Es decir, cuando se dan las dos cosas juntas, obviamente se produce una situación de mayor plenitud. La pregunta es si se pueden dar una de esas dos cosas por separado y que la vida a veces no plantea las posibilidades a todo el mundo de que se den en conjunto y a lo largo de toda la vida. Es que de hecho se dan, evidentemente. Y además hay, por cierto, una tensión y una lucha, ¿no es cierto? Y pueden darse, y algunos incluso practican la escisión de un modo deliberado. Pero por otra parte, la ascética cristiana siempre ha inducido a unirlas, pero a través de un esfuerzo libre y esforzado, que no es solo obra del hombre, sino, como nosotros creemos, también apertura a la gracia de Dios. Dígame, usted también utilizó el término y calificó a este trabajo como totalitario. Me gustaría entender su calificativo a qué obedece, ¿por qué lo vio como totalitario? Tengo la impresión de que ciertas cuestiones decisivas de educación en este campo como en otros, ¿no? Son resueltas por las instancias oficiales de un modo sumario, se convierten en leyes y se aplican sin que haya suficiente debate y sin tomar en cuenta también el respeto de la libertad y de la conciencia de aquellos que van a recibir todos estos elementos. Por ejemplo, los padres de familia, los alumnos de los colegios, la verificación de los currículos oficiales, de los contenidos de los currículos oficiales en el sistema de educación privada, siempre nos impone a nosotros un trabajo muy delicado de hacer compatibles algunos contenidos con la cosmovisión cristiana, como corresponde a nuestro ideario, ¿no? Entonces, notamos siempre una tendencia a la imposición
Es verdad que hemos logrado un cierto espacio de libertad que debemos explorar todavía y utilizar con mayor magnanimidad, yo diría. Pero en casos como estos, ¿no?, me parece que habría que dejar un espacio más amplio a la libertad de conciencia. Pero quiero hacer un apunte específico al modo como se gestaron los contenidos. No tiene nada que ver con este manual. El Ministerio de Educación de la Nación constituyó, después de la sanción de la ley de educación sexual, una comisión especial para elaborar las líneas curriculares. Se nos pidió una presencia, una colaboración. A través del CONSUDEC enviamos 2 expertas que participaron de esta comisión. La comisión era, en su inmensa mayoría, formada por personas que profesaban el feminismo y la perspectiva de género. Por supuesto que ellas no pudieron aportar mucho porque no la han dejado. Finalmente, ellas emitieron un dictamen en minoría que espero que sirva para algo, que pueda ser tenido en cuenta. Usted comprende que al colocar neomarxismo y totalitarismo, es lógico que entonces haya supuesto que por ósmosis usted estaba planteando que también el neomarxismo era totalitario, ¿no? Que ha sido la crítica que normalmente se le hace al marxismo. No, porque yo estoy utilizando esos 2 términos en 2 planos diversos, y respecto a diversos acentos que aparecen en este manual. Lo del totalitario, estoy hablando de una tendencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el aspecto más formal de la cuestión, con la obligatoriedad de ciertos contenidos, etc. Lo otro se refiere a los núcleos de contenido mismos y a la orientación intelectual, filosófica, de la presentación que se hace de la sexualidad. Ahora, a este gobierno, y tomando este gobierno como continuación del marido de la actual presidenta, se lo acusaba de izquierdista. Entonces mi pregunta es si en esos rasgos totalitarios, en ese abuso del Estado en su posibilidad de intervenir sobre la vida privada de las personas, no hay, aunque estén en diferentes planos y en diferentes párrafos, una unión intelectual con la idea del neomarxismo. No lo sé, porque se puede discutir acerca de qué es izquierda, qué es marxismo. Se siente, sí, quizá en ciertos ámbitos oficiales, una inclinación al autoritarismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Podría haber totalitarismo de derecha, para ponerlo en términos concretos. Por supuesto. A ver si le parece, si podemos definir totalitarismo. ¿La definición de totalitario le resulta adecuada a aquello que aspira a incluir la totalidad de atributos en una sola cosa sin merma ninguna? Es decir, que tiene una aspiración de que todo se unifique en una sola cosa sin... Pero esa no es una acepción política del término, ¿no? Si uno puede hablar... Filosófica uno dice, primero. Uno dice totalitario en todo caso cuando todos los elementos de una cuestión están siendo considerados e integrados. Pues podemos decir que esta es una acepción benigna o... filosófica. Sí, filosófica. Empezamos al plano filosófico para llegar al político. Entonces me pregunto, ¿hay una soberbia metafísica en el totalitarismo que resulta de no aspirar a ser simplemente la suma de las partes, sino a que el total sea más que la suma de las partes? Y que el totalitarismo en el fondo se coloca en un plano metafísico, esa idea de todo. No es el pensamiento de quienes en materia política tienen una inclinación totalitaria, me parece. Estamos atribuyéndole una sutileza que por lo general no se manifiesta. Que esta gente carece, dice usted. No, digo que no se manifiesta en la acepción vulgar, político vulgar de totalitarismo, ¿no? Por eso yo distinguía bien una concepción política del totalitarismo que por otra parte es conocida, porque a lo largo del siglo XX hemos conocido varios totalitarismos. Entonces, fíjese usted el conflicto casualmente que en la Unión Soviética había entre el sistema y cualquier religión, en el caso de la católica, claro, la cristiana ortodoxa, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que un totalitarismo político plenamente realizado supone que no queda nada fuera. Por tanto, plantea una verdad metafísica de sustitución de la idea de Dios. Impone una ideología. Una idea de verdad total, sí, claro, que sería metafísica. Sí.
O sea, Dios sería el único absoluto. Así es. Y por tanto, el pensamiento, todo lo totalitario entra en colisión con la idea de Dios, porque el único absoluto es Dios. Así es. ¿Sería justo decir que de esa perspectiva no solamente el marxismo será totalitario, cualquier ideología que pretenda aspirar al todo, sino también la Iglesia Católica corre cierto riesgo de ser totalitaria o de tener expresiones totalitarias? No, porque la concepción de verdad que es propia del cristianismo es diversa, ¿no es cierto? Además, el cristianismo es un don y tiene como origen y punto de partida el hecho de que Dios se haya manifestado a los hombres, se haya revelado en su Hijo y haya propuesto un camino. El cristianismo no obliga a aceptar ese camino. El mismo Jesús aparece y a través de signos manifiesta su divinidad, se presenta como el enviado de Dios, como el portador de una revelación definitiva y, como dice el Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Yo creo que me parece que eso es un poco la presentación que la Iglesia hace continuamente y hace hoy de un modo muy claro. Usted ve, por ejemplo, el magisterio del Papa Juan Pablo II, el magisterio de Benedicto XVI, que son dos hombres que por otra parte han desarrollado un pensamiento muy original, ¿no? Ellos han sido grandes presentadores de la verdad cristiana en un mundo que está más bien inclinado al relativismo y lo han hecho Pero no obligan, lo que usted plantea es que... Lo han hecho con pertinencia en los foros que correspondían. Por ejemplo, Juan Pablo II hablando a las multitudes, Benedicto XVI hablando a los niveles académicos con una gran competencia y además proponiendo siempre la verdad, no imponiendo la verdad. Bueno, entonces, marcando esa diferencia entre que un régimen que obliga versus una religión que lo que plantea es la posibilidad de que cada uno elija libremente, leyendo sus críticas a esta forma de manual, usted dice textualmente que se está afectando el derecho de los padres a elegir libremente la educación para sus hijos. Entonces me pregunto, con el mismo criterio, ¿no debería permitirse a la mujer elegir libremente si quiere abortar o no? No son comparables esas dos dimensiones, porque en el caso del aborto estamos ante el atentado que se comete contra un tercero, ¿no? La criatura que se está gestando en el seno de una mujer no es una excrescencia de su propio cuerpo, es un otro yo. Entonces ella no tiene derecho, cuando se dice a decidir sobre su cuerpo tendrá derecho a decidir, pero no sobre la vida ajena. Entonces la cuestión no es comparable. Usted es un intelectual, estudió filosofía en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires, realizó investigaciones sobre doctrina medievales en el Instituto de Filosofía Práctica del CONICET, fue rector del Seminario Diocesano de San Miguel, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Entonces me parece que es oportuno que hablemos de filosofía entonces, ¿no? Digo, a pesar de su antipatía por el marxismo, ¿le gusta Sartre como filósofo? No es que soy antipatía, no comparto para nada lo del marxismo, me parece una pobre filosofía, que es distinto, ¿no? Pero Sartre, a mí me interesó Sartre como escritor, no como filósofo. Como filósofo también me parece muy pobre, pero como escritor tiene cosas bellas, ¿sí? Aunque no es lo mejor que ha producido Francia en el siglo XX en materia de literatura. No, pero a partir de su calificación de neomarxista y como Sartre se definía como marxista y consideraba al marxismo la idea insuperable del siglo XX, y la idea del totalitarismo, que tenía alguna frase de Sartre sobre la totalidad, que creo que en el fondo es la cuestión de fondo, objetivo versus subjetivo, verdad versus relativismo dialéctico. Creo que la cuestión de fondo está detrás de esto. Sartre decía que la totalidad es solo el principio regulador de la totalización y ponía énfasis en la estrecha relación entre totalización, dialéctica, acto sintético y unificador. El marxismo también hacía de la dialéctica una herramienta fundamental
y buscaba a través del método dialéctico la idea de la totalización, de la verdad absoluta. Entonces le pregunto, bueno, respecto de la dialéctica, ¿cuál es su visión de la dialéctica? ¿Usted la considera una herramienta superior de la filosofía? La dialéctica es una de las herramientas de la filosofía, pero no la única. Por otra parte, en el caso del cuando hablamos de la dialéctica en el caso del marxismo, tenemos que pensar en la dialéctica aplicada a la acción, que no es simplemente un instrumento intelectual en todo caso, sino un arma de un poder extraordinario. Yo creo en ese sentido que más bien, cuando hablamos de la dialéctica habría que hablar de marxismo-leninismo en todo caso, porque el aporte de Lenin ha sido muy decisivo, muy determinante en este punto, ¿no? Entonces a mí lo que me resulta asombroso es el poder destructivo que tiene la dialéctica, que no tiene nada que ver con el uso de la dialéctica como instrumento intelectual, en orden a la consecución de la verdad. Por otra parte, respecto de la dialéctica concebida como herramienta del pensar, me parece que si bien la dialéctica, es decir, el discurso, es lo propio del discurrir humano, porque somos espíritus encarnados, sin embargo, en el hombre hay algo que aspira a algo a lo que está más allá de la dialéctica, y que es la contemplación. Y la contemplación significa reposo, significa calma de las tensiones, fruición de la verdad. Pienso en San Agustín, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe qué se me ocurre? Yo lo escucho, digo, bueno, la definición de dialéctica es clara, el diálogo entre dos raciones, entre dos logos, como método de ascenso de la razón, de lo sensible a lo inteligible. Entonces encuentro, obviamente, una oposición con la idea metafísica de una verdad y de Dios, o sea, la dialéctica lo que plantea en realidad son dos razones en continuo movimiento, ¿no? Es subjetividad, volvemos nuevamente al principio, al tema de objetividad, subjetividad. O sea, en la dialéctica todo está en discusión todo el tiempo, todo es relativo. Sí, pero por eso no se puede absolutizar la dialéctica. El hombre no puede vivir solamente de la dialéctica, el hombre necesita del reposo de la verdad. Y eso ocurre no solo en el dinamismo del pensamiento, sino también respecto de las verdades cotidianas, de las verdades vitales, digamos así, de las certezas de las que el hombre necesita para manejarse en la vida. ¿Sabe por qué sonrío? Porque usted finalmente termina estando de acuerdo con un pensador neomarxista como Adorno, que él sostenía la dialéctica negativa, que criticaba casualmente la aspiración totalizadora de la dialéctica, que pretende descansar en ella misma. Coincide con Adorno en ese punto. En ese punto, sí, ciertamente. Pero esto además es un problema que ya plantearon los griegos en todo caso, ¿no? Y uno ve una diferencia entre la dialéctica aristotélica y el uso que hace de la dialéctica un Plotino. Plotino es de lo más interesante porque él ya trabaja en época cristiana, aunque no conoce el cristianismo, o por lo menos no prestó atención a él. Y a mí lo que me asombró siempre en Plotino es que esa búsqueda de la totalidad es muy distinta. Sí, para Aristóteles, pero no para Platón y para Sócrates, ¿no? Que hacían de la dialéctica su base fundamental. Lo de Plotino, digo, esa búsqueda del reposo en la contemplación, que tiene algo de oriental en cierto modo, ¿no? Y algunos dicen que Plotino estuvo en vinculación con los misterios orientales y demás, es algo que interesó a los padres de la Iglesia, ¿no? En general los padres de la Iglesia siguieron el platonismo medio, pero hay algunos que son muy plotinizantes. Le voy a leer una frase de Sartre que viene a cuento de todo esto que estábamos diciendo. Él también decía que es la propia nada que se desliza en una totalidad como fermento destotalizador. Y en esta idea de la nada, del ser y la nada es esto, yo me quedaba reflexionando sobre si el totalitarismo enmascara y esconde al vacío. Es decir, esto de la fuente del opuesto es el opuesto. O sea, esa búsqueda de totalizar esconde el vacío. Puede ser quizá en algunos comportamientos personales, y podemos ahí introducir una sospecha freudiana en todo caso, ¿no? Que personas así que
adhieren a ideas para llenar su para propia nada, ¿no? Pero no sé si desde el punto de vista intelectual esto puede ser aceptado, puede tener vigencia. Por otra parte, le confieso, yo no lo he estudiado bien a Sartre, he leído obras literarias suyas, pero me parece que en este caso podría darse así como una salida personal, ¿no? La crispación de la nada le lleva a uno a adherir a un todo, a veces de un modo irreflexivo. Como una muleta. Como una búsqueda de seguridad. Dígame, de su currículum se desprende claramente su preferencia por Santo Tomás y San Agustín, pero ¿qué otros filósofos y fundamentalmente no eclesiásticos usted admira? No eclesiásticos, pero cristianos. ¿Quiénes? Pascal y Kierkegaard, a los cuales he leído mucho en mis épocas juveniles, cuando tenía tiempo y placer para estudiar. Pascal porque me ha parecido un caso admirable de humanismo cristiano. Y multidisciplinaridad. Sí, una especie de... Leonardo da Vinci. Por un lado Leonardo da Vinci por su genio inventivo, ¿no? Pero una especie de Montaigne cristiano, como han sido casi contemporáneos con Montaigne, ¿no? Los pensées de Pascal son la antítesis de Montaigne, pero un poco dentro del mismo clima psicológico y espiritual, ¿no? Bueno, Pascal me ha parecido admirable por eso. Y después Kierkegaard, al cual leí mucho hace unos años, sobre todo soy yo quien confiesa mi ignorancia sobre Kierkegaard. Kierkegaard es un danés, en mitad del siglo XIX, luterano, un hombre de una gran fe, que reaccionó severamente contra el hegelianismo que se había apoderado de la teología luterana en su época, ¿no? Y dice cosas tremendas contra la iglesia danesa en ese tiempo y demás, la iglesia oficial danesa. Pero lo que me llamó la atención de Kierkegaard es su testimonio de cristiano total, ¿no? Y una crítica así sin prejuicios de la filosofía contemporánea, que en su momento no fue apreciada. ¿Contemporáneo de Kierkegaard? Sí, de la época de Kierkegaard, Hegel y demás, ¿no? Y que no fue apreciada en su época, pero que después tuvo un influjo notable porque de algún modo ha sido reconocido como el padre del existencialismo. Ahora, hace un año usted dijo que parte de la erosión del sentido de autoridad se debe textualmente al influjo que han tenido en la cultura Marx, Nietzsche y Freud. Que son llamados por Paul Ricoeur maestros de la sospecha. Ahora usted fíjese, ¿no? Yo lo leo, lo escucho y digo, bueno, Freud, Nietzsche, Marx, el propio Descartes, no queda nadie, me parecen todas influencias negativas en el pensamiento. Bueno, ocurre que el arco de desarrollo de la filosofía moderna, ¿no? A partir del siglo XIV, implica una especie de camino incesante hacia el inmanentismo y hacia un inmanentismo radical. Hay una obra interesante del padre Cornelio Fabro, que fue un gran renovador del tomismo, que se llama Introducción al ateísmo moderno. Y él presenta ya el cogito de Descartes como el germen del ateísmo y del Descartes se moriría de espanto porque él pensaba con su discurso del método que estaba haciendo una gran contribución a la apologética católica, ¿no? Pero ocurre que en el arco de desarrollo del pensamiento moderno y contemporáneo existe ese camino hacia el inmanentismo radical. Si uno traza una genealogía homogénea del pensamiento filosófico, cosa que es muy peligrosa, me parece, porque puede incurrir fácilmente en injusticias y en errores, ¿no? Pero, por eso hablaba del balance. Pero eso simplifica demasiado la cuestión, ¿no? Ejemplo, Heidegger hace una crítica de la filosofía occidental y llega a afirmar que entre los presocráticos y él no hay nadie que se haya ocupado del ser. Bueno, Fabro le dice, usted se olvida por lo menos de alguien, de Tomás de Aquino. Y
Fabro tiene derecho a hacerlo, ya que ha estudiado precisamente el valor del esse en el pensamiento de Santo Tomás. Bueno, ocurren muchas veces cuestiones así. Si uno traza una genealogía homogénea del pensamiento, no advierte las idas y vueltas, los adelantos y retrocesos. Usted como profesor, obviamente siempre hay una simplificación para poder transmitir un conocimiento y es necesario en toda simplificación perder algo de sustancia, pero lograr claridad. Yo interpreto que cuando usted me habla del siglo XIV y al mismo tiempo, si yo no recuerdo mal, usted hizo estudios medievales. Sí. Hay una valoración en usted superior a la media de la Edad Media y una menor valoración en usted en lo que se llama el Renacimiento, lo que viene a partir del siglo XV, inferior a la media. Que usted, no sé, como Umberto Eco, se encuentre identificado en la Edad Media más que en el Renacimiento. Pues sí, claro. Ya que lo cita Umberto Eco, usted no sé si conoce la tesis de Eco, es sobre el problema estético en Tomás de Aquino. Es un trabajo muy bueno. Sí, yo creo que sí, pero lo que pasa es que el pensamiento medieval no puede ser encapsulado en los siglos medios, sobre todo después del juicio parcial y negativo que ha hecho la Ilustración de la Edad Media, ¿no? Porque de algún modo el pensamiento, lo que llamamos pensamiento medieval, se ha ido renovando, ha tenido sus sucesores, su genealogía, digamos así, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento tomista, existe un neotomismo, y existen pensadores como Fabro, que lo citaba, o Gilson, o Maritain, ¿no es cierto?, que han sido fieles a una tradición filosófica, pero al mismo tiempo han dado respuesta a los problemas contemporáneos y han ido actualizando aquellos principios. Tomismo, yo siempre digo esta salvedad, tomismo no significa lo mismo. Ahora, dígame, ¿podríamos entonces, usted podría definirse con simpatías hacia la filosofía medieval? ¿Podríamos plantearlo de Sí, esa cómo manera? no, porque he estudiado eso especialmente. No quiere decir, como ya lo he expresado antes, que no tenga el gusto también de frecuentar a otros escritores y pensadores posteriores y contemporáneos, ¿no? Dígame, la posición... Ahora, usted con estas precisiones que me exige, me pone en una situación incómoda, porque yo estoy estoy viviendo de rentas, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Es que estoy hablándole de lo que he estudiado en otra época, ¿no? Es verdad que se ha hecho carne en mí esto y de algún modo ha configurado mi manera de pensar, pero yo ya no puedo dedicarme a estas cosas. Bueno, entonces le cambio de tema. Dígame, ¿la posición anticlerical del kirchnerismo en sus comienzos era esencia o apariencia? Y eso usted tendría que preguntárselo a algún representante de esa corriente. Yo no sabría definirlo. Pero desde un punto de vista del filósofo, que observa la diferencia entre esencia y apariencia, que es el tema fundamental de la filosofía, causa y consecuencia. Pero usted me está hablando de un movimiento político, usted dijo a comienzos, déjeme ver que acá tengo, usted se refirió, por ejemplo, en el año 2007 a la hostilidad hacia la Iglesia del gobierno. Ya lo voy a encontrar, pero me pregunto si era esa hostilidad, esa posición anticlerical, cuando digo esencia o apariencia, si era una cuestión de marketing o era una convicción. Su sospecha es... no lo sé. Lo que sí se observa que no ha habido ningún interés por conocer de cerca el pensamiento de la Iglesia y de entrar en diálogo con ella, ¿no? El hecho de que durante años el presidente de la Nación no reciba a la Comisión Ejecutiva del Episcopado es algo un poco extraño. Pero hago esta salvedad. A veces la relación entre la Iglesia y el Estado se mide por el comportamiento entre el presidente de la Nación y el presidente de la Conferencia Episcopal. Pero la relación entre la Iglesia y el Estado es mucho más rica y compleja y natural, digamos así. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, yo he tenido
relación con todos los gobernadores, desde que estoy en La Plata hace 11 años, con los intendentes. Y lo mismo pasa con los otros obispos de la provincia. Aquí solíamos tener todos los años 1 o 2 reuniones, los 22 obispos de la provincia, con el gobernador, donde hablamos de las cosas que nos interesa remarcar y se nos pregunta acerca de cómo apreciamos la realidad social y demás, ¿no? Entonces, y eso ocurre, por ejemplo, con un párroco de un pueblo, con el intendente de ese pueblo, ¿no? Entonces, me parece que lo otro es algo muy impostado. Yo no estaba hablando del Estado en su conjunto, sino del gobierno. Sí, en ese sentido hay algo de marketing, como usted indica, porque son cosas que tienen una gran repercusión mediática, pero que luego, ¿qué efecto concreto puede verificarse en la realidad? Esta declaración suya fue de 2007, cuando todavía era presidente Néstor Kirchner. ¿Percibe que con Cristina Kirchner hay una predisposición mayor a valorar la Iglesia por parte de la presidenta que de su antecesor? No he notado manifestaciones al respecto, de modo que no podría establecer una comparación. ¿Le reconforta la posición clara de la presidenta en contra del aborto? Por supuesto que eso es reconfortante. Espero que pueda mantenerse en el momento oportuno, si en algún momento, si debe llegar a una instancia, llegarse a una instancia de decisión en ese campo. Usted criticó hace unos meses el adelantamiento de las elecciones, que en sus palabras se han precipitado anticipadamente sobre nosotros, y los cambios subrepticios de la regla de juego, más algunas rarezas que rozan el límite de la legalidad. A un mes de esos comicios, ¿cuál es su balance de lo sucedido? Esas palabras mías reflejan el estado de ánimo que había en la sociedad argentina antes de la elección. Exacto. Y creo que coinciden con apreciaciones de muchos observadores. Y hasta, ¿no?, diríamos del resultado final. Del resultado final. Por eso, sí, le pido su balance. El balance de las elecciones. De aquellos dichos que usted dijo un mes antes, hoy un mes después, ve que la sociedad confirmó lo que usted sentía en ese momento, castigó eso. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente se dio cuenta de que ese proceso no era claro y respondió no solo como queriendo poner en caja esa cuestión formal, sino también reaccionó respecto de un evidente deterioro de las condiciones de vida, de una gran preocupación por el futuro y demás, ¿no? Quizá lo que exasperó a mucha gente ha sido una cierta incomprensión de la realidad, ¿no?, que se manifestaba en discursos oficiales. En un texto suyo, que leí de fines del año pasado, titulado El juego, pasión y riesgo, cuestionó la falsificación del espíritu lúdico en manos del negocio del juego, al que calificó de turbia actividad. Scioli acaba de despedir al responsable de la Lotería Provincial por una acusación de corrupción casualmente difundida por el diario Perfil, y también en este diario el exgobernador Solá declaró, en este mismo espacio del reportaje largo, que Kirchner le habría advertido: no te metas con el juego. ¿Encuentra usted una especial conexión entre kirchnerismo y proliferación del juego? Me parece que es un proceso que venía de antes, y es una especie de declive de la sociedad argentina. La tentación está en que cuando las condiciones económicas y sociales se tornan más gravosas para la mayoría de la población, especialmente para los pobres, surge la proliferación del juego, como que se está ofreciendo un entretenimiento. El viejo eslogan romano de pan y circo, bueno, no hay pan, por lo menos que haya circo. Ahora, en ese artículo que usted cita, yo a partir de la idea clásica del juego, muestro la gravedad de esta oferta que se hace hoy día, tan simplificada, tan multitudinaria, ¿no?, y lo que significa para la gente sencilla caer en esta trampa. Conozco algunos, por razones de mi trato pastoral, conozco algunos casos personales que son patéticos, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad muy grande del Estado. El problema del juego no es fácil de resolver, comprendo.
Además, muchas veces se exhibe esta justificación, que lo que el Estado recauda a través del juego sirve para muchas obras benéficas, incluso para tratar la ludopatía de tantas personas que hoy día adquieren esa adicción, lo cual me parece una paradoja insostenible. Pero me parece que tendríamos que enfocar esto con mucha mayor objetividad, mucha mayor delicadeza. ¿No percibe usted, porque usted lo enfoca desde la óptica de la víctima, que sería quien cae en la adicción del juego, pero desde el punto de vista del gobierno, ¿no percibe además que detrás del juego puede haber un negocio relacionado con la corrupción? Yo no tengo datos para afirmarlo, pero eso lo dice mucha gente, ¿no? A usted le tocó hacer pronunciamientos duros sobre la situación moral de la Argentina, por ejemplo en el Te Deum del 25 de mayo, un Te Deum del 25 de mayo durante la gestión del expresidente Menem. Luego mantuvo polémicas con el gobierno de Néstor Kirchner, con su ministro de Salud de entonces, Ginés González García, en materia de salud sexual y reproductiva. Me pregunto si sus recurrentes llamados de atención a los gobiernos son una casualidad o su especialidad. No, no creo que sea. En todo caso, soy un especialista en generalidades, y en ese rubro cabe también esto. Yo creo que si uno tiene que decir una palabra esclarecedora sobre lo que ocurre a partir del pensamiento cristiano, no hay más remedio que señalar llagas, situaciones injustas, menoscabos a la verdad y a la decencia. No hay más remedio, ¿no? No me gusta, no soy un catón profesional, no es que me guste hacerlo. Bueno, en cierto modo tiene que ver con el ministerio profético del obispo, como enseña el Concilio Vaticano II, ¿no? Yo podría dedicarme simplemente a transmitir el catecismo en su tenor original, pero me parece que tengo que aplicarlo a las realidades que vive nuestro pueblo, entonces tengo que señalar ciertos aspectos que son particularmente... Y el profeta tiene la obligación, además, de rebelarse frente al poderoso, podríamos decir también. El profeta tiene la obligación de decir la verdad ante quien sea, de la mejor manera posible, ¿no? A veces los profetas han sido un poco exagerados en su modo, y sobre esto caben muchas variantes. No es un oficio cómodo, ciertamente, pero creo que corresponde a un cuidado pastoral del pueblo, ¿no? El también advertir sobre esto. No solamente hay que transmitir la verdad, sino también que hay que señalar las fallas. Hay que hacerlo, por otra parte, con esperanza y mostrando que es posible superarlas. Desde lo laico, Elisa Carrió ha cumplido ese papel profético en lo político. ¿Cuál es su visión específicamente del aporte que ella ha dado a la sociedad con este rol de profeta laico? No he pensado en una evaluación, sin duda que ha cumplido un papel destacado, ¿no? Y muy cercana a la Iglesia en sus convicciones, por eso le hago la pregunta, ¿no? Sí, yo no la he tratado personalmente, de modo que no la conozco más que por lo que me ha llegado a través de los medios de comunicación. ¿Pero ve en ella un sesgo profético cristiano, si esta responsabilidad profética? Puede ser. Señalar, es decir, porque lo profético se refiere en cierto modo a una determinada modalidad, a una determinada formalidad, ¿no? Y por lo general los profetas son descalificados como profetas de calamidades. Y para eso los profetas del Antiguo Testamento estaban para eso, en cierto modo. Y por eso, como decía yo antes, el señalar aquello que está mal resulta algo más o menos incómodo. Creo que ella... Los profetas siempre, claro, casualmente, reciben la dura respuesta. Suelen acabar mal, ¿no? Suelen acabar mal. Bueno, y ella, en cierto modo, ha cumplido este papel. Creo que es un papel necesario también en la sociedad. Ahora, muchas veces... se prefiere en un político manifestaciones más propositivas, digamos así. Pero
si vamos al caso de la verdad y del error, ¿no? Santo Tomás decía que el doctor de la verdad cristiana no solamente debe proclamarla, manifestarla, sino que también debe señalar los errores. Y me parece que también en las materias contingentes y en cuestiones de política, además habría que empezar por reconocerlo. ¿Y no teme usted también, así como el profeta generalmente no termina bien y lo que le pasa a Carrió desde el punto de vista político, que usted, que le ha tocado generalmente salir a denunciar todas estas cosas que están mal, le pueda pasar lo mismo? Bueno, he recibido unos cuantos cascotazos en estos últimos días, estoy acostumbrado a eso. Volvamos al tema de la sexualidad neomarxista del comienzo del reportaje. Como le conté, yo estoy muy lejos de ser marxista, me defino como lo que en Estados Unidos se llamaría un liberal de izquierda, un liberal. Pero bueno, simpatizo con la idea de que la mujer debe ser dueña de su cuerpo y decidir con soberanía temas sexuales. Yo antes le hice la pregunta y entiendo perfectamente su argumento y me parece absolutamente consistente de que no está diciendo sobre su propio cuerpo. Pero no solamente los neomarxistas, sino también los liberales, por ejemplo, tenemos una mirada en discordancia con la posición de la Iglesia. Entonces me pregunto si hay también, así como una mirada neomarxista de la sexualidad, una mirada neoliberal de la sexualidad, y si la Iglesia descubrió una perspectiva, voy a ir hacia Estados Unidos, me estoy encaminando hacia el tema de la mirada de Obama hacia el aborto, la de Hillary Clinton. ¿Hay una perspectiva liberal de la sexualidad vista desde la Iglesia Católica que tenga una unidad y que a usted le permita sacar una conclusión sobre ella, como la sacó sobre el neomarxismo? O sea, tiene una mirada de la sexualidad Comprendo. que es una dialéctica del poder. ¿El liberalismo tiene una mirada de la sexualidad? ¿De mercado, de consumo? Sí, yo creo más bien que es una abolición de límites, ¿no? Y coherentemente con una presentación absoluta de la libertad. Es otro totalitarismo. La libertad llevada al extremo es otro totalitarismo. Bueno, Juan Pablo II dice una cosa muy fuerte en la encíclica Evangelium Vitae. Habla de una idea perversa de la libertad. Se refiere a cuando la libertad no reconoce una verdad, y una verdad que es capaz de darle contenido y orientación, ¿verdad? Entonces, me parece que si hay sin duda, como modelo cultural podríamos decir que hay una versión liberal o neoliberal de la sexualidad, pero en términos concretos, por ejemplo, respecto de ciertas cuestiones bioéticas que hoy se discuten, no hay demasiada diferencia con las feministas que tienen una visión neomarxista, digamos. No habría demasiada diferencia. Se juntan el liberalismo en ese sentido, sí, en cuanto que el que el neomarxismo, a partir de la idea de la libertad, lo lleva a los... La idea de la libertad lleva a los liberales a lo mismo que a los marxistas la idea del patriarcado y la... Así es. En el fondo, la cuestión que está en el centro es si existe o no una naturaleza de la persona y de sus actos que luego se manifiesta en ciertos principios de acción y en la conducta concreta. Se podría decir que el presidente Obama finalmente llega, por otro lado, también a lo que sería una concepción similar de la que tienen los neomarxistas feministas. Sí, debe haber matices, evidentemente, como en Estados Unidos hay matices también en la franja liberal, digamos, ¿no? Además ha salido también otras fórmulas de compromiso, qué sé yo, están los neocom, algunos de los cuales asumen elementos... Los neocom es Bush, sí. Son los neoconservadores, ¿no? Sí, pero existen también algunos que aceptan los postulados del liberalismo en materia económica y política. Pero desde un punto de vista religioso son conservadores. Exactamente.
Yo conocí a Obama siendo senador en una reunión de editores en Estados Unidos y lo escuché quejarse abiertamente de los consejos de la Biblia y su influencia en la religión, de la religión en la política. Por ejemplo, citó, me recuerdo, como psicótica la escena cuando Dios le pide a Abraham que mate a su hijo Isaac para demostrarle en el sacrificio de su primogénito su prueba de fidelidad. Yo coincido con la visión de Obama de que Abraham estaba loco al obedecer esa orden de Dios. Pero ¿cuál es su opinión? Usted tendría que leer Temor y Temblor de Kierkegaard, porque ese es el punto, que todo el libro gira alrededor de esa escena, y ese es el punto clave del paso del estadio ético al estadio religioso, bueno, que Kierkegaard dice. ¿Cómo sintetícelo de una manera didáctica para el lector lego? ¿Cómo se puede entender, no como una locura, ese acto de Abraham? Ese texto puede ser leído en este sentido, que allí se está expresando el repudio de los sacrificios humanos. Porque la conclusión es esa, el repudio de los cuando el ángel viene y le de los sacrificios humanos. Y la referencia mía a Kierkegaard va por este lado, y es que allí Abraham es capaz de decirle sí a Dios de un modo absoluto y total, y eso es lo que Dios buscaba. ¿Y no está mal? Eso es la disponibilidad total de Abraham para la revelación divina. Pero Dios no quería eso. Obama también se quejaba de los religiosos de su país que seguían considerando las ideas de Darwin como una blasfemia. ¿Cuál es su opinión personal sobre la teoría de la evolución de las especies? Sobre esto hay muchos estudios hoy día y grandes discusiones. No es mi especialidad este tema, ni mucho menos, ¿no? Pero me parece que hay que distinguir en la confusión con que habitualmente se divulgan estas cosas, una visión radicalizada de la evolución que suprime incluso la referencia a un creador y no explica después de todo la existencia de las cosas y el sentido de la existencia humana, de la admisión de cierta forma de evolución que es perfectamente compatible con el hecho de la creación. A ver si yo lo interpreto, que no estaría en colisión la idea de Darwin con la Biblia si se toma como metáfora a Adán y Eva, y en realidad lo que creó Dios no fue al hombre, sino a lo que dio origen al hombre a través de un proceso de evolución. Lo estoy haciendo muy didáctico. No, en el caso de la creación del hombre hay una intervención directa de Dios, porque el alma espiritual, que no es explicable desde la evolución del torrente biológico inferior. Entonces ahí, en el caso, incluso creo que ha habido un discurso reciente de Benedicto XVI que se refería a este punto precisamente, porque ha habido en la Santa Sede un simposio sobre el tema de evolución y creación. En todo caso, aceptando la teoría evolucionista, que es una teoría, sí, ¿no? Una hipótesis. A ver, ¿cómo la concilia? Aún en esa hipótesis hay que aceptar que la aparición del hombre supone una intervención creadora de Dios. O sea que habría dos veces intervenido Dios. En el origen de las cosas. En el origen de las cosas y luego en el origen del hombre, en lo que tiene que ver con el alma. Bueno, hoy día, exactamente, pero hoy día se habla del designio inteligente, ¿no es cierto? Que todo el arco de desarrollo del universo, desde los orígenes, si se puede llegar a ellos, supone la presencia de un logos, de una inteligencia fundante que marca la orientación y da sentido. Dígame, en esta reivindicación del derecho y la responsabilidad de los padres en materia de la educación sexual de los hijos, me pregunto cuál fue su reacción hoy a la mañana cuando leyó en los diarios el caso de esta preadolescente de 12 años, violada por un adulto de 23, quien la había conocido chateando por internet. Me pregunto, ¿qué podrían haber hecho los padres para impedirlo y cuál fue su reflexión al enterarse de esta situación? Hoy día no es fácil el dominio del Internet, ¿no? Lo admiramos como una herramienta extraordinaria, pero aquí plantea un problema a la educación que no se puede resolver tan sencillamente en lo concreto.
Así como hace unos años nos quejamos de que los niños pasaban demasiadas horas delante del televisor, hoy día los niños pasan demasiadas horas delante de la pantalla de la computadora. Y desgraciadamente hay una oferta muy amplia en este sentido que puede llevar a trampas espantosas, ¿no? ¿Cómo hace un padre de familia, una madre de familia para educar a su hijo en esto? Yo creo que ahí hay una prevención indispensable que debe aplicarse, ¿no? Y cada vez con una mayor cautela. Y en este caso la educación sexual no sería útil como una herramienta para... Sí, claro. El gobierno dice que... Una educación sexual, pero ¿cuál, no? Pero ¿cuál? Otra vez. El gobierno dice que los textos de este manual, por así llamarlo, no son del Ministerio de Educación, sino que se recogieron distintas versiones que comparten el espíritu, y aquí viene el punto, del Programa de Naciones Unidas para prevenir el SIDA. Personalmente, ¿usted está de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para prevenir el SIDA y el enfoque que tienen sobre el uso del preservativo? En las Naciones Unidas, desde hace ya más de una década, ¿no? No solo en las Naciones Unidas, sino en organismos de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y otros vinculados, y organizaciones no gubernamentales vinculadas a las Naciones Unidas y demás, se ha ido imponiendo fuertemente un pensamiento hegemónico de corte feminista y la perspectiva de género. Entonces, ese es el marco en el cual luego se resuelven ciertas cosas. Pero a propósito de la prevención del SIDA, me ha llamado la atención que esta recopilación de materiales que ofrecen los Ministerios de Salud y de Educación de la Nación, precisamente en el marco del proyecto ONU-SIDA, presentan el preservativo como el único medio eficaz, ¿no? Sobre esto hay una polémica en los últimos tiempos, en la cual han intervenido agentes muy diversos. Usted recordará que cuando el Papa Benedicto XVI viajó a África, en el vuelo a Camerún le preguntaron a los periodistas sobre estos, y se produjo un gran escándalo porque el Papa dijo que el preservativo podía correr el riesgo de agravar la situación en lugar de mejorarla, y que la disminución de la pandemia se iría logrando a través de una humanización de la sexualidad. Creo que aproximadamente eran estas sus palabras. Bueno, varios jefes de Estado salieron a protestar y con palabras demasiado fuertes, me parece. Es interesante cómo el director del proyecto de investigación para la prevención del SIDA de la Universidad de Harvard, Edward Green, dijo: el Papa tiene razón, porque se puede establecer una relación directa entre la difusión mayoritaria del preservativo y el aumento de la infección de SIDA. Y decía que se debía a lo que él llama la compensación del riesgo o el comportamiento desinhibido. Dice que cuando se aplica una tecnología para lograr un propósito determinado, eso lleva a una confianza excesiva. Un ejemplo se lo voy a poner el ejemplo, hay un ejemplo que se utiliza en economía que es con los frenos ABS. Sí, o con el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces esa especie de compensación del riesgo lleva a que la gente se confíe y se descuide. Por otra parte, es sabido, aunque se discuten las cifras, que entre un 10 y un 15% el preservativo falla. Entonces no es tan seguro. Está el ejemplo de Uganda. ¿Usted recuerda lo de Uganda en los años 80? Como allí veían que todos los programas de las Naciones Unidas iban a la difusión, a la distribución masiva de preservativos, y la pandemia seguía creciendo en proyecciones geométricas. Y bueno, el gobierno comenzó una campaña tratando de persuadir a los jóvenes de que debían abstenerse de las relaciones sexuales hasta el matrimonio y de que luego habría que practicar la fidelidad conyugal. Y curiosamente se detuvo el crecimiento, o disminuyó. Ahora, esto de algún modo está justificando lo de Green. No, económicamente está claro que hay una compensación en la medida que se aumenta la
se reduce el riesgo, se vuelve a aumentar. El ejemplo clásico que se utiliza es el del riesgo automotor, como los distintos avances tecnológicos lo que van haciendo es que luego la gente aumente el grado de riesgo porque se equilibra cinturón de seguridad, frenos ABS. Pero me resulta insustentable que una persona de su inteligencia pueda defender la idea de que por eso no hay que usar cinturón de seguridad y decirle a la gente que vaya despacio. Yo no he dicho eso. Lo sé, pero lo induce en el decir de que finalmente el preservativo lograría el efecto contrario al buscado. No, habría que decir que no es absolutamente seguro, porque si estamos transmitiendo una información correcta, tenemos que poner todos los datos del problema. No, bueno, pero aunque fuera, está claro que no elimina el riesgo el 100%, pero reduce el riesgo el 85%, es una cantidad muy significativa. Vuelvo a citarle lo de Harvard, ¿no? Ahí está, el encargado de ese proyecto precisamente, está diciendo que la difusión masiva de preservativos ha agravado la pandemia. Entonces, lo del Papa tiene que ver con esto, con la humanización de la sexualidad. Lo voy a buscar, pero me resulta inconsistente que ese especialista de Harvard sostenga que agrava. Lo que puede sostener es que en la medida que se encuentran mecanismos que no solamente es el preservativo, sino, por ejemplo, el hecho de que existen vacunas y tratamientos, hacen que la gente se vuelva a relajar, pero no que lo agrave el preservativo en sí mismo. Aquí tengo el dato. Hay una... A ver. El Papa tiene razón. Nuestros mejores estudios muestran una relación consistente entre una mayor disponibilidad de preservativos y una mayor tasa de contagios de SIDA. Yo no soy un especialista en esta materia, pero parece un argumento de cualquier forma que no alcanzaría por sí mismo con todo el prestigio de Harvard. Ahora mi pregunta es, ¿a usted no le parece arcaico seguirse oponiendo al preservativo? Digo, es una mirada del ego del ciudadano común. No se trata de ser arcaico de oponerse, o de oponerse al preservativo. Se trata de plantear la cuestión en los términos de una humanización de la sexualidad, de crear comportamientos adecuados, porque lo de la compensación del riesgo es algo muy serio. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Sacaríamos el cinturón de seguridad y el ABS en los frenos pidiéndole a la gente que maneje más despacio? No. Mire, además, diga la Iglesia lo que diga, el que quiere usar preservativo lo usa. Entonces, nosotros no estamos impidiendo que lo use. Nosotros estamos proponiendo una idea de la sexualidad humana. A ver si interpreto. Entonces, el planteo es... Pero ¿y cómo no? Por eso el Papa habla de humanización de la sexualidad. Entonces, nosotros estamos proponiendo una idea de lo que es la sexualidad humana. De acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, la relación sexual adquiere su pleno significado y su licitud moral en el matrimonio. Entonces, a partir de eso nosotros proponemos... Los chicos que están en su plena explosión hormonal, a los 18 años, se casan a los 28. Entonces, hay ahí 10 años de la mayor plenitud de su libido, donde prescribir que se mantengan vírgenes hasta el matrimonio, cuando hoy la vida se ha estirado enormemente. No es lo mismo en época donde las personas se casaban, las mujeres a los 14 años y los hombres a los 20, me parece absolutamente impracticable. Nosotros tenemos que proponerle a los jóvenes los auténticos ideales humanos, y me parece que no tenemos que menospreciar las posibilidades de que desarrollen adecuadamente su personalidad en todas sus dimensiones. Me parece que la concepción que se quiere hoy día difundir a través de estos proyectos de educación sexual, en el fondo no presenta una dimensión plenamente humana de la sexualidad. Y usted ve en todos estos materiales a los cuales nos estamos refiriendo en la conversación, usted ve que hay como una especie de invitación. Bueno, miren muchachos, ustedes hagan lo que tienen que hacer, cuídense simplemente, ¿no? Más aún, se habla de un derecho, se
están refiriendo a niños y adolescentes, ¿no? De un derecho de tener relaciones sexuales cuando quieran y un derecho a no sufrir las consecuencias indeseadas. Bueno, pero todo eso me parece que no tiene que ver con una recta concepción del hombre, como una propuesta verdaderamente educativa, ¿no? Y si tomamos en cuenta cosas que decíamos antes, ¿cómo entra a jugar aquí el papel educativo de los padres? Y el papel educativo de la Iglesia tiene que expresarse a través de la transmisión de una idea positiva y plenamente humana de la sexualidad. Me parece que aquí hay una parcialización, no solo en la información, sino en la manera de concebir la dimensión sexual. Entonces, así como en el ámbito de la sexualidad, hoy día, el problema de la violencia, por ejemplo, ¿no? Hay una educación para que los chicos no se entreguen a estas manifestaciones de violencia que vemos todos los días. O lo que pasa con el alcoholismo. Usted se refiere a la libido. Muy bien, eso es algo muy esencial. Pero el chico, cuando asoma a la adolescencia, adquiere aires de libertad, quiere emanciparse, quiere ser él mismo, ¿no? La educación consiste en señalarle límites, cauces, pero en función de una verdadera idea del hombre. ¿No teme usted que, y reitero, dado de que la vida cambió su dimensión temporal y casualmente el último siglo se duplicó la expectativa de vida durante 10.000 años de humanidad histórica, la vida era alrededor de 40 años y en los últimos 100 años pasó 80. Que ese hecho objetivo, indiscutible, haga que pedirle a los jóvenes lo mismo que podía ser practicable hace 100, 200 o 400 años, hoy logre lo opuesto y genere personalidades peligrosamente reprimidas, con algún otro tipo de efecto secundario que termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Mire, la fornicación, el pecado existieron siempre, aún antes de que se inventara el preservativo, y a pesar de la predicación de la Iglesia, y sin embargo la Iglesia no dejó de predicarlo. Pero lo que usted dice acerca de la expectativa de vida, algo semejante va a pasar entonces con la fidelidad conyugal, porque antes el marido se moría joven en la guerra, o la mujer por una enfermedad o por un parto, lo que fuere. Hoy día si viven hasta los 80 años, entonces vamos a decir, bueno, muy bien, ahora no podemos aferrarnos a la idea de la fidelidad conyugal que ha sido señalada en el Evangelio y tradición. Porque, en fin, uno se aburre, entonces hay que cambiar de mujer o hay que cambiar de marido. No, porque antes se moría y se podía volver a casar. La Iglesia permitía que el viudo o la viuda se volviera a casar. Bueno, por eso ahora no puede desprenderse de su cónyuge, y entonces ¿qué hace? No, me parece que también en este caso nosotros tenemos que proponer para cada edad de la vida aquello que tiene que ver con una plena realización de la humanidad en un sentido plenario, ¿no es cierto? No estamos fijándonos en la plenitud de la condición humana en todas sus dimensiones. ¿No habría acá una discusión de fondo entre lo ideal y lo bueno? Es decir, yo entiendo lo que usted está diciendo, que la Iglesia tiene la obligación de plantear lo que es ideal, independientemente de que se pueda alcanzar, pero que la obligación es de marcar qué sería lo ideal. No cabe ninguna duda de que lo ideal, que la plenitud del sexo con amor se llega al más alto goce que el ser humano puede tener. Pero la pregunta es, bueno, y hasta alcanzar ese máximo, ¿qué se hace en el mientras tanto? Entonces lo que usted dice es, muy bien, las personas tienen que ser vírgenes hasta el matrimonio. Me pregunto si es realista en la sociedad de hoy eso. La Iglesia propone siempre la verdad, ¿no es cierto? Y propone esta ¿No estamos confundiendo verdad con ideal? No, esta concepción del hombre que nosotros heredamos de la Sagrada Escritura y del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, muy bien, como decía antes, sabemos que el pecado existe y existirá siempre. Y por eso la Iglesia ejerce un ministerio de misericordia. Y por eso tenemos en la Iglesia como una realidad fundamental el perdón de los pecados. ¿No? Entiendo perfectamente. Dígame, una frase como la que usted mencionó
cuando el Papa viajaba a África. ¿Hubiera sido posible también que la dijera Juan Pablo II? La misma frase de Benedicto, ¿la hubiera podido decir Juan Pablo II? Yo pienso que sí, probablemente la ha dicho, porque ha hablado muchas veces de esos temas. ¿Usted personalmente siente más simpatía, más cercanía emocional, intelectual, espiritual con Benedicto que con Juan Pablo? No, con los dos, pero es diversa, le digo. Yo he conocido a los dos, ¿no? Y a Benedicto XVI lo he conocido antes de que fuera Papa también. Los dos son muy distintos, tienen carismas diversos, y los dos son igualmente fascinantes. Yo me siento identificado con ambos. La presidenta del INADI, María José Lubertino, le reclama públicamente que ratifique o rectifique sus dichos sobre el manual. ¿Algo de lo que fue dicho fue mal interpretado? ¿Hay algo que usted desee corregir de sus dichos o los ratifica todos? Yo me atengo a lo que está escrito, ¿no es cierto?, al texto. Ahora, por supuesto que algunas repercusiones periodísticas han convertido eso en títulos esquemáticos, etcétera, ¿no? Yo no me hago responsable de eso. Ahora, la doctora Lubertino tendrá que hacer su deber y yo hago el mío. ¿Pero hubo alguna, en los títulos periodísticos, alguna tergiversación de lo que usted dijo o simplemente se extrajo parte de lo que usted dijo? Tergiversación textual. Tergiversación en este sentido, en que, por ejemplo, se dice, Aguer calificó de neomarxista un manual. Yo no califiqué de neomarxista el manual. He dicho que en algunas de las contribuciones hay acentos, etcétera, y así en lo demás, ¿no? Sí. Es decir, es la simplificación con que se expone un título o un copete periodístico. Que es intrínseco al espacio que dispone. Sí, al estilo, por otra parte. Uno se somete a eso cuando habla. Por eso yo, por lo general, trato de dejar un texto escrito. En las Pascuas del 2005, el entonces obispo castrense Antonio Baciotto le mandó una carta al entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien había defendido su política de educación reproductiva y defendía una limitada despenalización del aborto para casos graves. Y él decía en un párrafo, cuando usted repartió públicamente profilácticos, recordaba el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirmaba que los que escandalizan a los pequeños merecen que se les cuelguen una piedra de molino al cuello y se les tire al mar. Ante aquella polémica usted defendió a Baciotto y relativizó los dichos, adjudicándolo a una mala interpretación de la prensa. Casualmente ahora me viene a la memoria, ya que en medio de otra polémica de razones similares, ¿por qué siempre tiene la culpa la prensa? Con no siempre tiene la culpa, ciertamente. Hay algo en el estilo que lleva a simplificar los dichos, por lo general. Ahora, a propósito de eso, lo que pasa es que esa cita... de Baciotto. Sí, esa cita, la cita del Evangelio, quizá no correspondía exactamente a la situación, ¿no? Pero por otra parte la interpretación... no fue feliz, no fue feliz, no fue feliz, pero la interpretación, la mala interpretación, me refería a la mala interpretación porque eso lo vincularon con los vuelos de la muerte y no sé qué cosa, ¿no? No tenía nada que ver, no era la intención, me pareció, no era la intención de Monseñor Baciotto esa. Ahora, que esa cita haya debido ser puesta allí, no me parece. ¿Usted cree que hablar de educación sexual promueve el desenfreno sexual? Volvemos otra vez a lo mismo. Educación sexual, ¿pero cuál? No, ciertamente que no. Hablar de en sí mismo no. Si nosotros tenemos educación sexual en nuestras escuelas. La pregunta. Hablar de educación sexual en un sentido absolutamente biológico y técnico, sin ningún componente moral, en un sentido médico, para decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué valoración se hace en esa transmisión de información? Eso es absolutamente neutral, me parece. Yo no haría ninguna calificación respecto de eso, si es en sentido médico. Es como si la mamá lleva a un chico al médico y el médico le explica tal o cual cosa. Eso no significa nada. Cuando hablamos de educación sexual estamos hablando de otra cosa, porque educación supone siempre una valoración y un intento formativo, ¿no? No es simplemente una...
un conocimiento aséptico de un tema. Entiendo. Dígame, ¿qué le quedó del juicio al padre Grassi y cuál es su opinión personal sobre ese caso? Yo no tengo una opinión formada porque no tengo los elementos adecuados como para pronunciarme, ¿no? Esos temas son muy dolorosos y graves. La Iglesia tiene sobre eso doctrina y legislación, aún referida a casos recientes. No sabría decirle porque todavía está abierta la instancia de apelación, ¿no? Y habrá que esperar esa decisión definitiva. De todas maneras, me parece una situación muy triste, ¿no? Sobre todo porque esto ha sido vinculado al papel del sacerdote en la sociedad, a una tarea tan delicada y tan noble como es el cuidado de los chicos que viven en una situación de pobreza o de desamparo. Entonces, por eso ha sido este caso quizá más dolorosamente significativo. De confirmarse el fallo, ¿usted cree que la Iglesia debería expulsarlo al padre Grassi? Hay una legislación al respecto y en caso de que se ratifique el fallo de primera instancia, habrá que entablar un proceso canónico que puede llegar a la pérdida del estado clerical, pero el proceso canónico es independiente del proceso penal. ¿Y cuál es su opinión sobre el caso del presidente paraguayo Fernando Lugo, que bueno, es distinto al del padre Grassi, pero contemporáneo y también de un incumplimiento de sus deberes sacerdotales? Y es un caso penoso, defecciones ha habido siempre y hay contemporáneamente y es muy probable que las siga habiendo. Lo que más apena de esto es que estos casos adquieren una publicidad muy grande que puede ofuscar el hecho de tantos sacerdotes que viven seriamente su compromiso y ejercen su ministerio de un modo adecuado, ¿no? Se ha hecho muchas veces esa comparación con los aviones que se caen o no se caen, ¿no? El avión es noticia cuando se viene abajo, no cuando llega al aeropuerto. Le entiendo perfectamente. ¿Hay algo que yo no le haya preguntado y que usted quiera transmitirle a los lectores en este extenso reportaje? Usted me ha sometido a un ejercicio, en cierto modo, estimulante, pero agotador también. Sobre todo, como le digo, porque usted corría con ventaja, viene ahí estudiando y a mí me hace desempolvar mi renta, ¿no? Pero no, le agradezco mucho esta conversación, ha sido realmente interesante.